Gracias, Mireya querida, por esa oración tan preciosa. Gracias a toda la familia de CCBM que está orando por mi vida para poder ser un instrumento en las manos del Señor y predicar la palabra. Qué importante que es esto, ¿no? Esto nos enseñaba el apóstol Pablo en Efesios 6, 18 y 19, también en Colosenses 2, 4. Él dice precisamente que la iglesia debe orar por aquellos que predican la palabra para que la prediquen como es debido, con denuedo, ¿sí? De manera exacta, como es debido y con denuedo, predicar la palabra del Señor. Entender la responsabilidad de la iglesia es muy importante. También la responsabilidad del predicador, por supuesto, por su parte, de orar y de buscar la presencia del Señor para que el Señor dirija un mensaje, un sermón, una palabra que va directa a la iglesia. Eh, todo es importante. Somos un cuerpo y todos funcionamos dándonos cobertura el uno al otro en el sentido corporativo. Amén. Así que gloria al Señor por eso. Amados, hoy voy a compartir con ustedes un mensaje que creo que es un mensaje oportunísimo para los tiempos que estamos viviendo. Antes de eso me gustaría mencionar que también este martes vamos a tocar unos temas muy oportunos para los tiempos que estamos viviendo. Antes de entrar en el mensaje de la prédica de hoy, me gustaría recordarles a todos que el martes vamos a estar compartiendo la importancia del carácter cristiano, el carácter de Cristo en nosotros versus el carisma del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Hoy escribía precisamente en un post un chiquitito, una frase cortita que habla en cierta manera de lo que vamos a hablar el martes. Allí dice, en este post coloqué esta frase, coloqué estas palabras. El don o la gracia, el don, precede al carácter y el carácter precede al servicio. Y luego creo que cerré diciendo, muchos creen que por tener el don pueden servir olvidándose del carácter, ¿sí? Todas las cosas son importantes porque una persona que tiene carisma, que tiene dones del Espíritu Santo, pero no tiene el carácter de Cristo desarrollado en su vida, puede ser una persona sumamente problemática en el desarrollo de la iglesia en general. Sí, porque esa persona, creyendo que por tener un don que así le ha sido dado el día mismo en que su vida nació de nuevo, por tener ese don ya puede ponerse al servicio del Señor. Pero resulta que antes del servicio, es decir, de manera precedente, está el carácter. Y antes del carácter, de manera precedente, está el don. Allí está la confusión de muchas personas. Sobre ese tema vamos a hablar este martes, que es sumamente importante porque estamos cerrando el ciclo del análisis y el descubrimiento de nuestros dones, los cuales han sido dados por el Espíritu Santo a la Iglesia, y nos hemos sorprendido, amados, gratamente, descubriendo muchísimos dones en nuestra iglesia, en cada una de las personas congregantes. Por eso esto que hizo hoy mi esposa es muy importante, de poder dar un espacio para que las familias vayan siendo conocidas, las personas que están congregándose también vayan siendo conocidas por la iglesia, porque este año será un año de servicio. Este será un año en que los dones serán puestos al servicio del Señor y todo aquel que esté dispuesto y disponible para poner su vida al servicio del Señor va a tener lugar en la iglesia de Cristo. Hemos estado trabajando durante años, formando, dando las clases, los estudios, esas cosas. ¿Cómo fue que dijo recién el hijo de Nelson? Dijo algo, una frase que me cayó muy, muy grato, acerca de cuando les comparto algunas novedades o algo así, dijo, de la palabra del Señor para su vida, porque esto lo edifica a él, y no sé si él o su hija fue que dijo, y ayuda a mi papá a que nos dirija a todos en casa, de manera que hagamos todos la voluntad de Dios. Fíjense qué análisis que hicieron estos dos chicos. Tremendo análisis de poder recibir el conocimiento de la palabra del Señor de la manera que ellos lo están apreciando. Una perspectiva diferente, ¿no? A veces los adultos tenemos cierta mirada bastante común de las cosas, pero estos niños a mí me descolocaron con lo que dijeron, y es muy bonito ir conociendo lo que hay en el corazón de nuestros niños, adolescentes, jóvenes y adultos de la iglesia, para que también en este año puedan poner sus vidas al servicio del Señor. ¿Cuántos creen y cuántos quieren
que el Señor los use en este año? Levante su manito. Los que tienen cámaras cerradas, obviamente no veo nada, así que les invito a abrir sus cámaras. Muy bien, muy bien. Gloria al Señor. Qué bonito. Qué lindo ahí que están abriendo sus cámaras y viendo manos levantadas. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Francisco. ¿Tú también te anotas? Ahí está el soldado desde Paraguay también anotándose. Gloria al Señor por eso. Muy bien, amados. Muy bien. Muy bien. Esto es lo que el Señor desea que la iglesia tenga, esta impronta, este sello, este anhelo de poder poner su vida al servicio del Señor. Pero como les estaba recordando, de pronto no es que uno no quiera abrir espacios o dar apertura al servicio. No se trata de eso, sino que estamos esperando los tiempos de la formación del carácter de cada persona para que, o conocer el carácter de esta persona, para que pueda funcionar dentro del cuerpo de Cristo con sus dones. Porque al servicio lo precede el carácter y al carácter el don. ¿Se entiende ahora esta ecuación? No sé si sería correcto llamarlo ecuación porque hay tres factores en el asunto, pero sería don, carácter, servicio. Ya muchos identificamos los dones. En este curso que estamos haciendo los martes, cantidad de dones que han sido identificados, gracias a Dios, en nuestros hermanos. Tremendos y preciosos dones hay en la iglesia para ser utilizados para la gloria de Dios, en primer lugar, y para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos son los propósitos fundamentales de estos dones que Dios ha puesto en nuestras vidas y, por supuesto, y por ende, en la iglesia. Amén. Así que este martes entonces vamos a profundizar en eso. No lo olviden, estén presentes, todos están invitados. Mi esposa les comparte el link de la reunión en los grupos de la iglesia también para que todos entren. Aquellos que no están haciendo el curso pueden participar como oyentes, así que ingresen sin ningún problema para escuchar, oír y participar también de estas últimas reuniones que tenemos del curso. Ya nos queda una última lección. Nos hemos detenido y nos hemos dado todo el tiempo para estudiar este curso de 10 lecciones, porque realmente fueron surgiendo temas de las propias lecciones del curso que eran temas muy interesantes e importantes de poder estudiar. Y les hemos dado profundidad. No nos hemos quedado en un tema así superficial o una cosita rápida, una lección que pasa rápidamente, sino que nos hemos detenido a desgranar de alguna manera todos los temitas que iban apareciendo en el curso. Así que gloria a Dios por esto. Ahora sí, vamos a entrar en el tema de hoy. Me gustaría que comiencen ustedes a recordar en este momento aquellos que ven noticias en la televisión, más aún las noticias internacionales, si acaso en estos días les ha llamado la atención algo que está pasando a nivel mundial en las noticias. Bien, ahí estoy viendo ya señales de que efectivamente les está llamando la atención a un movimiento que se está promoviendo y se está moviendo y a una velocidad increíble que nunca antes se había visto a nivel mundial. Está sucediendo algo muy llamativo. Y eso que está sucediendo, de alguna manera, es la razón o el motivo por el cual yo voy a predicar el mensaje de hoy. Estoy hablando del nuevo orden mundial. Es un tema que se está tratando en las altas esferas de gobierno, en los cuerpos gubernamentales, corporativos que existen a nivel mundial, en todas las estratos y esferas de la sociedad mundial. Están interviniendo poderes, macropoderes, que están tomando acuerdos y se está diseñando una nueva configuración del mundo. Se está diseñando un nuevo mundo. No sé si eso les dice algo a ustedes. Se están diseñando nuevas reglas. Se hace necesario diseñar nuevas reglas. Mientras yo veía estos días estas noticias internacionales, también veía no voy a decir con poca, sino con mucho asombro, escuchaba al padre de la inteligencia artificial. No voy a profundizar en eso porque no es el mensaje de hoy, solo esto es una mención. En otro momento voy a profundizar y les voy a presentar los videos donde estas personas dicen estas cosas.
el padre de la inteligencia artificial, que es un hombre ya grande de edad, entrando ya en la ancianidad, que comenzó hace 50 años a trabajar con esto de la inteligencia artificial, y él decía que una de las cosas que se va a hacer necesario que ocurra a nivel mundial es que esto se regule, que esto se regule. No se puede seguir adelante de manera deliberada y sin ningún tipo de límites con la inteligencia artificial como se está desarrollando día tras día, minuto a minuto, hora tras hora. Están ocurriendo avances tecnológicos tremendos y terribles que podrían terminar en un caos mundial de autodestrucción para la humanidad. De la mano con la inteligencia artificial va la robótica. No sé si ustedes se han puesto a ver noticias de robots, los últimos robots chinos, por ejemplo, que tienen un cuerpo humano con todas las características del cuerpo humano, o sea, con todos los movimientos, articulaciones, articulares y demás, y que pueden mantener una conversación a través de la inteligencia artificial aplicada en estos aparatos, pueden mantener una conversación súper inteligente con cualquier ser humano. Y pueden ya utilizar a estos robots, ya hay empresas que están preparando para el próximo año y los siguientes años todas sus empresas y sus fábricas con robots trabajando en el armado y en la hechura de los distintos productos que se hacen en dichas fábricas. Este hombre decía algo más, que para que esto se regule a nivel mundial, no alcanza con que los suprapoderes que existen hoy en el mundo se pongan de acuerdo, cosa que no va a ocurrir, decía él, obviamente porque nunca se pudieron poner de acuerdo. No están los poderes en este momento alineados, están totalmente contrariados. China contra Estados Unidos contra Rusia, los países del sur que no saben qué va a ocurrir, si se va a volver loco este hombre del norte y los va a invadir a todos, y todo este tipo de cosas que están sucediendo a nivel mundial. Bien, todo esto, dice este hombre, no se va a poder regular, no se va a poder ordenar la inteligencia artificial que va a manejar el mundo del futuro sin un gobierno mundial. Sin un gobierno mundial. Este hombre, el padre, el inventor de la inteligencia artificial, viene a decir que la inteligencia artificial va a pasar por encima de la humanidad y la va a destruir. No se espera lo mejor, se espera lo peor, si es que no se regula a tiempo. Y estamos todavía, dice él, estamos llegando al límite del tiempo, porque puede llegar el momento en que esto se escape de las manos y ya no lo puedan parar. Entonces todavía está a tiempo el mundo de regular la inteligencia artificial, pero para que esto ocurra tiene que haber una configuración de un nuevo mundo, de un nuevo orden mundial, de una autoridad mundial, un mundo unido bajo un solo gobierno. Aquellos que conocemos un poco acerca del libro Apocalipsis, de los eventos escatológicos que vienen por delante, las señales de los últimos tiempos y demás, ya estarán en sus cabecitas conectando todo esto que estoy diciendo con estos eventos que están escritos en la palabra de Dios. Amén. Esto nos está indicando que nosotros somos la generación del fin, de los últimos tiempos. Estamos parados en el reloj cronológico de la historia, al final del reloj, al final de los tiempos, antes de que comiencen los juicios de Dios a ser derramados sobre la tierra. Amén. El título del mensaje de hoy, dicho lo dicho, a modo de introducción, una pequeña introducción, ahora sí vamos a ir al título del mensaje de hoy para comprender por qué vamos a hablar de este tema. El título es El perfil de la iglesia que espera a Cristo. Repito, el perfil de la iglesia que espera a Cristo. Gloria a Dios. Para poder ingresar a este
sermón de hoy, a este mensaje de hoy, me gustaría que hagamos lectura de algo muy particular que ocurre en el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, verso 22. Tomé como ejemplo solo ese versículo, pero luego voy a hacer una aclaración sobre esto. Y el texto que vamos a utilizar para introducirnos el mensaje de hoy es Apocalipsis 3, verso 22. Apocalipsis 3, verso 22. Allí dice, el que tiene oídos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, con mayúscula, es decir, el Espíritu Santo, dice a las iglesias. Hay varias cosas que tomar en cuenta en este pequeño párrafo. Número uno, el que tiene oído. ¿Qué está queriendo decir Jesús con esta frase? Está haciendo referencia a aquella frase que nosotros tiempo atrás estudiábamos llamada Shema, el Shema hebreo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del Shema? De aquel que tiene oídos y oye. ¿Sí? La palabra Shema en su definición significa escuchar con atención para comprender, para entender, con el objetivo de obedecer. Escuchar con atención para comprender con el objetivo de obedecer. Ese es el Shema del que habla la Biblia. Cada vez que la Biblia dice, oye Israel, por ejemplo en el Antiguo Testamento, oye Israel, eso era el Shema. Es decir, Israel escucha con atención para comprender y de esa manera poder obedecer. Eso es lo que significa oye Israel. Ese oye, el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, prestemos mucha atención a lo que nos dice este mensaje, donde aparece este texto. Este texto aparece siendo parte de uno de los 7 mensajes que fueron enviados a las 7 iglesias de Asia Menor, escritos en Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3. Luego dice lo que el Espíritu dice. No dice lo que el Espíritu dijo. Tampoco está conjugado en futuro, lo que el Espíritu dirá. No, dice lo que el Espíritu dice. Está conjugado en un presente continuo. Dice ayer, dice hoy, dice mañana, dice siempre. Es decir, eso le da vigencia al mensaje permanente. Es un mensaje para las iglesias de Asia Menor, pero al mismo tiempo ha sido el mensaje para las iglesias de todos los tiempos, para la iglesia de hoy, y si es que viene todavía un tiempo más, para la iglesia del futuro, seguirá siendo el presente de aquella iglesia. Es decir, el Espíritu Santo dice, hoy dice estas palabras a las iglesias. Otra cosa llamativa es que dice las iglesias, no dice la iglesia. Puesto que sabemos que la iglesia, como una sola cosa, como cuerpo de Cristo único y universal, es una iglesia que está compuesta por todas las congregaciones que confiesan a Jesucristo Señor de sus vidas, que están diseminadas a lo largo y ancho de toda la tierra y que han existido en todos los tiempos y edades humanas. Todas esas iglesias hacen una sola iglesia, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo universal, el cuerpo místico de Cristo, como también se le dice, en la tierra. Por lo tanto, nosotros somos iglesia, el templo que está ahí a la vuelta es iglesia, el templo que está en el centro de la ciudad es la iglesia, el templo que está allá en los barrios es la iglesia online es iglesia. Todos somos cuerpo de Cristo, todos aquellos que amamos al Señor y le servimos, somos cuerpo de Cristo. Somos los destinatarios, en definitiva, de este mensaje que fue conjugado en tiempo presente, para que sea un mensaje vigente para todas las iglesias de todos los tiempos, de todas las edades, de todos los lugares y rincones de la tierra. ¿Vamos hasta ahí? ¿Entendiendo esta situación? Esta frase, como dije, está conjugada en tiempo presente para que nosotros, la iglesia del fin de los tiempos,
la tengamos muy presente. Para que la tengamos muy presente. Esta iglesia del fin de los tiempos es la iglesia que tendrá el privilegio glorioso de vivir en carne propia el evento más glorioso que espera el cuerpo de Cristo, la iglesia, de todos los tiempos. ¿Cuál es ese evento glorioso que estamos esperando? Nuestro encuentro con nuestro Señor y Salvador, una vez más, como dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4:13 en adelante, cuando seremos arrebatados de esta tierra y llevados a la presencia del Señor para estar con el Señor desde entonces y para siempre, eternamente. En ese tiempo posterior viviremos dos eventos magníficos en el tercer cielo. Uno de ellos será el tribunal de Cristo, donde cada uno de nosotros daremos cuenta de las cosas que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sean estas buenas o sean malas. Y por ambas cosas recibiremos recompensa, por un lado, por aquellas cosas que hicimos bien, y recibiremos pérdidas de galardones por aquellas cosas que hicimos mal. ¿Sí? En definitiva, en aquel juicio que solo la iglesia participará de este tribunal, es un tribunal donde vamos a recibir recompensas. Por ambas cosas, por las buenas y por las malas. Algunos, por supuesto, recibirán más, otros recibirán menos y algunos casi nada. Pero aún así, el apóstol Pablo lo pone en una analogía cuando él dice que algunos construyen con oro, otros construyen con plata, otros construyen con piedras preciosas. Estas personas que son dedicadas a la construcción de su vida espiritual son personas que van a recibir grandes recompensas en aquel tribunal. Mientras que otros, dice Pablo, van a construir sus casas con madera, otros con heno y otros con hojarasca. Y como todas esas obras van a ser pasadas por fuego, las únicas obras que quedarán en pie serán las que serán hechas de oro, de plata y de piedras preciosas. Las demás terminarán en ceniza. Pero aún así, dice el apóstol Pablo, aún así no perderán su salvación. No perderán su salvación. Lo aclara el apóstol Pablo. Al tribunal de Cristo no llegan las personas que van a ser condenadas. No. Eso es el juicio final que está al final del libro de Apocalipsis. El tribunal de Cristo es solamente para la iglesia salva, para la iglesia que ya alcanzó salvación, y allí en aquel tribunal recibiremos recompensas por lo bueno o por lo malo recibiremos pérdidas. ¿Está claro hasta ahí? Ese es el primer evento celestial que vivirá la iglesia, luego de ser arrebatada de la tierra. El segundo evento que viviremos en los cielos es este que vamos a leer ahora en Apocalipsis capítulo 19, versículo 1 en adelante. Por favor, ponemos al pie. Y leemos este texto, que dice: Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la ramera. Fíjense que lo dice en tiempo pasado, vayan prestando atención a la conjugación de los verbos. Ha juzgado a la ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Verso 6. Y oí
como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y gocémonos, y alegrémonos, y démosle gloria. Y ahora preste atención porque va a hablar de usted. Porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, la iglesia, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Gloria al Señor. Tremendo este evento celestial que va a acontecer en este momento que se anuncia aquí en Apocalipsis. Obviamente, esto es un evento futuro para aquellos que somos, que interpretamos el Apocalipsis de manera futurista. Esto es un evento que todavía no ocurrió, que está por venir, que está después de algo. Fíjense que en el versículo 1 decía, después de esto oí una voz de gran multitud en el cielo. Después de esto, o sea, ocurrió algo antes y después de eso vino esto otro. ¿Ok? El verso 1 recalca diciendo después de esto. Queda claro que marca un corte en el tiempo y un antes y un después de cosas que sucedieron y otras que sucederán. Entonces, mirando hacia atrás, retrotrayendo la lectura hacia el versículo 18, hacia el versículo 17 y hacia el versículo 16 y de ahí hasta el 4 podemos ir, pero solo en estos tres últimos, previos al 19 que estábamos leyendo, en el capítulo 16, allí habla de las copas de la ira de Dios que han sido derramadas sobre la tierra. En el capítulo 17 habla de la condenación de la gran ramera. Por eso es que dice que ya había sido juzgada, ya había sido condenada, ya Dios había tratado con la gran ramera. En el capítulo 18 habla de la caída de Babilonia. Y entonces ahora, en el 19, comienza con las palabras, después de esto, es decir, después de las copas de ira, después de la condenación de la ramera, después de la caída de Babilonia, después de eso ocurrió esto. ¿Qué ocurrió? Esta multitud celestial que está exaltando a Dios, alabando a Dios, porque ha llegado el momento de culminación gloriosa que se estuvo esperando durante milenios. Y es el momento en que Cristo se presenta en la boda con su esposa, que es la iglesia. Por eso es un momento de gran gozo, es una invitación a gozarnos, a alegrarnos y a darle gloria a Dios, porque todas las cosas profetizadas y planeadas por Dios se han completado y han llegado a su culminación gloriosa. Este es el estado mismo de glorificación que el Señor le dará a todos sus hijos, aquellos que están incluidos dentro de lo que se conoce como la esposa del Cordero, es decir, la iglesia. Dice el texto en el verso 8 que se le ha concedido a la iglesia que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. El verso 7 dice que debemos nosotros gozarnos y alegrarnos y darle gloria a Dios, no solo porque han llegado las bodas del Cordero. Ese es el motivo más grandioso. Ese es un motivo de celebración y de gozo, porque el plan de Dios se ha completado. Pero este mismo versículo incluye dentro de este gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a Dios, porque su esposa se ha preparado. Y ahí entramos nosotros, amados. Ahí entramos nosotros a jugar un papel protagonista en esta situación celestial que se está, en este escenario celestial que se está describiendo en este texto de Apocalipsis. Es decir, no solamente debemos gozarnos y alegrarnos, y no solamente debemos darle gloria a Dios porque ha llegado el tiempo de las bodas, sino que además de eso,
Hay una y que divide una cosa de la otra en el texto que dice y su esposa se ha preparado. Así que, amados, es tiempo de gozarse, dice aquí Apocalipsis, y de alegrarse porque la iglesia se ha preparado. Pero ¿qué significa que la iglesia se ha preparado? ¿Qué es una iglesia preparada? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer al final de este análisis. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo sabes tú que tú eres la iglesia preparada? ¿Cómo tienes tú la seguridad de estar preparada para este evento como iglesia? ¿Hay acaso alguna cosa que nos indique a nosotros que efectivamente estamos preparados? La respuesta a ese interrogante está en el versículo siguiente, cuando dice que porque está preparada, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, blanco, resplandeciente. ¿Por qué? Porque el lino fino, dice el versículo 8, es las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. Por lo tanto, la iglesia preparada es una iglesia que en este presente, en esta actualidad, en el hoy que estamos viviendo nosotros, estamos llevando a cabo acciones justas. Acciones justas. ¿Entendemos lo que son acciones justas? Acciones es bastante fácil de entenderlo, ¿no? Actividades, cosas que hacemos, cosas que accionamos, que ejecutamos. Tiene que ver con eso las acciones. Perfecto, pero ¿qué significa justas? Acciones justas. Esta palabra justo viene de justicia. La raíz de la palabra, de donde se desprende la familia de palabras, es justicia. ¿Y qué significa justicia, entonces? Dentro del significado más acotado y más sencillo de entender dentro de nuestro diccionario en español, una de las acepciones es darle a cada uno lo que le corresponde y o le pertenece. Eso es justicia. Darle a cada uno lo que le corresponde o lo que le pertenece. Eso es hacer actos de justicia. Por lo tanto, una iglesia que hace acciones justas, fíjense que también está en plural, no está hablando solo de una acción justa, sino de muchas acciones justas, un conjunto de acciones justas que la iglesia está desarrollando en el presente para ser parte digna parte de las bodas del Cordero. Estas acciones justas nacen en los hijos de Dios, se impulsan desde nuestro interior, no porque nosotros seamos justos, sino porque el espíritu de justicia ha morado en nosotros los hijos de Dios. Es decir, estamos hablando de ¿quién? Del Espíritu Santo, que nos enseña a discernir entre lo que es verdad y lo que no lo es, para que de esa manera el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. ¿Quién es el que guía entonces a la iglesia a las acciones justas? El Espíritu Santo de Dios. De nada sirve que un pastor esté chicaneando, golpeando, llamando la atención, retando a la iglesia, qué sé yo, persiguiéndolos, en el caso de la iglesia online, no sé, persiguiéndolos por las redes sociales y a ver qué anda haciendo este hermanito, a ver si anda haciendo acciones justas. De nada serviría ser un pastor policía, porque eso no cambia el corazón de las personas. Eso no cambia el corazón de aquellas personas que se congregan en la iglesia. Lo que va a guiar a toda verdad y justicia es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es una cosa que ocurre, un efecto, un fenómeno que ocurre de adentro hacia afuera. Si el Espíritu Santo no nos habita, lo más probable es que nosotros terminemos haciendo injusticias 24/7. Porque injusticias hacemos de todas maneras. Injusticia también lo podemos hacer una sinonimia entre injusticia y pecado. ¿Sí? Bueno, ¿podemos decir que no pecamos? Efectivamente no. Primera de Juan 1:8 y 1:10 dice claramente que si alguno dice no cometer pecado, miente.
y hace a Dios mentiroso. Por más hijos de Dios que seamos, nosotros somos pecadores que estamos en un proceso de santificación. Hemos sido santificados por la sangre de Cristo para salvación, pero ahora estamos trabajando en la santificación. En el presente estamos llevando a cabo acciones de justicia, santificando nuestra vida, limpiando nuestra vida, para que dignamente entre un día a las bodas del Cordero de Dios. Por lo tanto, seremos justos en tanto y en cuanto nos habite el Espíritu de justicia. Por lo tanto, haremos justicia en tanto y en cuanto nos dejemos guiar por el Espíritu de justicia, que es el que guía a los hijos de Dios. Romanos 8:14. Allí dice claramente que el que guía a los hijos de Dios es el Espíritu de justicia, es decir, el Espíritu Santo del Señor. ¿Podemos nosotros tener ciertos modelos de justicia? Por supuesto, por supuesto. Desde el punto de vista humano, cada cultura tiene como justo ciertas costumbres o ciertas cosas que hace. Pero eso no quiere decir que sean justas realmente ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia humana, dice la palabra del Señor en el profeta Isaías, es como trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Nuestra justicia no es tal. Nuestra justicia no es lo que nosotros creemos que es muchas veces. Me estoy acordando en este momento, no lo había preparado para el mensaje, pero para que ustedes tengan un botón de muestra. Cuando yo trabajaba en la policía, recuerdo que como yo había sido preparado en el entrenamiento, en la parte de entrenamiento o capacitación para llegar a ser policía, para ser parte del cuerpo antimotín de la policía. Es decir, nosotros hacíamos formaciones en cuña, en distintas formaciones que se hacen para ir contra una multitud de personas, y nosotros éramos apenas 14, 15 personas que nos poníamos en cuña y podíamos avanzar contra cientos o miles de personas y hacerlas dividirse en bandadas y hacerlos salir corriendo con los gases lacrimógenos y con todo lo que se utiliza para eso. Para eso me capacitaron en esos años, estoy hablando de cuando yo tenía 20 años. Y yo era muy inocente cuando entré en la policía, porque entré creyendo que la policía era el brazo auxiliar de la justicia. ¿O no se supone que es eso? Se supone, ¿no? Que la policía es el brazo auxiliar de la justicia. Si alguno de ustedes conoce un policía en persona, me dará referencia si es el brazo auxiliar de la justicia o qué es. Bien. Yo perdí la inocencia en esos años, perdí la inocencia. ¿Por qué? Porque ni bien empezamos a ser preparados para estas cosas, se estaban produciendo unos movimientos políticos muy fuertes en la provincia. Había surgido un movimiento que se llama Movimiento Popular Neuquino, hasta el día de hoy existe aquí en la provincia de Neuquén, en la provincia vecina, y resulta que nos avisaron a nosotros, los de inteligencia, los que trabajan haciendo inteligencia para saber dónde se van a formar, si es que se forma algún grupo de resistencia o alguien que va a venir a hacer algún tipo de desmanes dentro de la manifestación que se iba a llevar a cabo, y nos informan a nosotros que los de inteligencia, es decir, los propios policías nuestros, vestidos de civil, con su cara tapada, ellos iban a hacer desmanes y a provocar actos de violencia en la manifestación. Ellos lo iban a hacer. Y nosotros teníamos que estar atentos a cuando ellos comenzaran con eso, para que nosotros empezáramos a apalear a la gente que había ido de manera, no de una manera violenta, a manifestarse en esta manifestación, de manera pacífica, a hacer una manifestación o a hacer un reclamo justo para ellos. Fíjense, ellos estaban haciendo un reclamo justo. Y nosotros, que éramos el brazo auxiliar de la justicia, estábamos llevando a cabo un acto de injusticia, encima mentiroso, engañoso, porque después en los medios, ¿qué se decía? Que los grupos de violentos, estos que se manifestaron, se levantaron contra la policía. Nada que ver, eran los propios los que estaban haciendo esto. Esa es la justicia de la tierra. ¿Sí? Esa es la justicia de la tierra. Esas son las cosas que a mí me empezaron a mover el piso ahí en la policía, y yo dije, no, acá esto... Vi cosas tan injustas que ustedes no se pueden imaginar.
una más que recuerdo, a una mujercita de unos 30 años, le partieron la mandíbula de una trompada un sargento que era más alto que yo, un tipo grandote, pesado, gordo, maceteado, como se dice vulgarmente, le puso una trompada a esta mujer que era una prostituta, que era una mujer que nadie le iba a defender. Y este brazo auxiliar de la justicia le partió la jeta, como decimos en Argentina, le partió la trompa a esta mujer, supuestamente para hacer justicia. ¿Saben la impotencia que yo empecé a sentir en esos momentos? Yo ya era cristiano. ¿Cómo yo iba a permitir que delante de mis ojos hicieran semejantes cosas? Bueno, así fue que yo tuve que presentar mis quejas y también eso me trajo persecución dentro de la comisaría donde yo trabajaba, obviamente, porque yo no era uno más del montón. Yo no era uno más del montón. Yo no me prendía en esa corrupción. De hecho, a esa chica la terminé atendiendo yo con el permiso del comisario. A esa chica le dije al comisario, yo me hago cargo de ella, me la dejan sola en mi oficina y yo la voy a atender. Porque no podía ser que le dieran semejante trato. Esa es la justicia de la tierra, lamentablemente, los representantes de nuestra justicia. Jueces que se venden al mejor postor. Justicia que fue hecha para ricos y no para los pobres. Abogados que se enriquecen de manera corrupta. Ay, pastor, ¿se va a meter en problemas con este mensaje? Ok, que me meto en todos los problemas que sean necesarios mientras que prediquemos la palabra de Dios con justicia. Si la Biblia dice que la justicia del hombre es trapo de inmundicia, delante de los ojos de Dios, delante de su justicia, esta es la verdad pura y absoluta. Lo lamento, lo lamento. Y aquí en nuestra iglesia nosotros tenemos hermanos policías y ellos sabrán y corroborarán lo que yo les estoy diciendo, si en sus lugares de trabajo no se llevan a cabo también ciertos actos de injusticia y corrupción. Es lamentable, hermanos, es lamentable. Estrados que fueron puestos por Dios. La palabra del Señor dice claramente en Romanos 14 que los estrados y los magistrados que han sido puestos en la tierra para que lleven a cabo actos de justicia, Dios los puso para que castiguen el mal. Lo dice claramente en Romanos capítulo 14 y Romanos 13, cuando habla de la justicia, de las autoridades a las cuales nosotros nos tenemos que someter. Romanos 13. Allí dice claramente que los magistrados fueron puestos por Dios para hacer justicia. Quiere decir entonces que si ellos no hacen justicia, no están honrando el estado de dignidad en el cual Dios los puso. No están honrando. Esa es la justicia terrenal. ¿Estamos nosotros viviendo en tiempos de justicia o de injusticia a nivel mundial? ¿Qué es lo que más estamos viendo hoy en día en todos los países de la tierra? Pues estamos viendo tiempos de injusticia. Y es tanta la injusticia y el pecado, irreverente, insolente ante los ojos de Dios, que está llegando a su límite, a su límite. Por eso es que la palabra de Dios profetiza previniendo que la humanidad entera entrará en un tiempo de juicios divinos, toda la tierra, todas las naciones, con epicentro en Jerusalén, en la región de Judea, en Israel, se derramará un castigo y las copas de ira de Dios sobre la tierra, no mucho tiempo más adelante, porque esto está llegando a su fin. Y no estoy diciendo esto para causar miedo, porque Jesús dijo algo claramente en Mateo 24. Jesús dijo, cuando ustedes vean estas cosas, estamos hablando de estas señales preapocalípticas, antes de que se derramen los juicios de Dios sobre la tierra, cuando ustedes vean estas cosas, no entren en pánico. No entren en pánico, porque es necesario que todo esto acontezca antes de que el Señor regrese. Así que la iglesia no debe temer por estos últimos tiempos. Vamos a ver cosas durísimas, vamos a ver mucha injusticia, vamos a ver mucha maldad, vamos a ver mucho amor, desamor apareciendo en la humanidad, mucho amor enfriándose en la humanidad,
mucha intolerancia religiosa, muchos hombres religiosos de distintas, digamos, interpretaciones religiosas de la tierra, muchos hombres religiosos que se volverán ateos, escépticos, que se rebelarán contra Dios. La apostasía se hará presente en muchos lugares de la tierra. Yo no sé si ustedes han sido testigos de esto, pero yo, como soy un investigador de estos fenómenos, hace años atrás, estoy hablando de hace unos 15 años atrás, yo empecé a escuchar algunos predicadores en internet, empecé a analizar sus mensajes y me encontré con varios predicadores, buenos predicadores, con buenos mensajes, con unos mensajes bien bíblicos, cristocéntricos, con una buena exégesis, con una buena interpretación de los textos. Maravillosos los mensajes. Y al pasar los años pude ver cómo estos hombres que comenzaron bien, centrados en su eje, cristocéntricos, han terminado hoy en día hablando cada cosa extraña que se le cruza por la cabeza. No quiero ser insolente al decir esto, pero cada tontería, cada pavada, cada cosa sin ton ni son, sin fundamento bíblico, absolutamente anticristiano, lo que están enseñando hoy esos hombres que un día comenzaron bien. Sin ir más lejos, escuchaba el testimonio de una chica abogada, que ella, obviamente, es criada en la casa pastoral, en una casa pastoral, su papá pastor, obispo de una denominación, su mamá compañera de trabajo pastoral con su esposo. Esta chica se cría en la iglesia y ella cuenta en su testimonio que ella, como era hija de pastor, se sentía como parte de una casta especial en la iglesia. A todos los demás se los trataba a cierto nivel, pero los hijos del pastor eran como que ellos eran intocables, ¿sí? También eran muy criticados y demás, pero ellos vivían dentro de una burbuja de protección dentro de lo que era el ámbito pastoral. Entonces, no le preocupaba mucho a ella lo que pensaran de ella, mientras era adolescente y jovencita, ella se dedicó a estudiar, ir a la universidad y recibirse de abogada. Pero mientras tanto se congregaba, mientras tanto recibía las enseñanzas en la iglesia, etcétera, etcétera. De pronto ella cuenta que un día a su papá y a su hermano, que era copastor de la iglesia, se le ocurre ir a un congreso apostólico y profético de lo sobrenatural, ¿sí? Y volvieron siendo otras personas. Ella desconoció a su padre y a su hermano, porque llegaron gente que era de la palabra, gente que eran evangelistas reconocidos aquí en la Argentina. El varón es un evangelista reconocido en la Argentina. Llegó, dice, a su iglesia y a partir del momento en que entregan el informe de cómo le fue en el Congreso de lo Sobrenatural al que habían participado, llegaron con el cuento de que a partir de ese día todas las cosas iban a cambiar en la iglesia. A partir de ese día, todos debían reconocerle a él como apóstol, porque él había sido nombrado apóstol para esta región. Así que todos tenían que reconocerle a él como apóstol y a su esposa como la profeta. La profeta y el apóstol. Empezó por ahí la cosa. Número 2, todo lo que tuviese que ver con lo sobrenatural iba a empezar a ser mencionado dentro de la iglesia. Así que todo empezó a tener nombre de sobrenatural. Culto sobrenatural, reuniones sobrenaturales, milagros sobrenaturales y una cantidad de cosas que se hacían en la iglesia, todas sobrenaturales. Entonces esta chica dice que empezó a sentir una inquietud, porque ella amaba al Señor, pero reconoce que en ese tiempo era ignorante de las Escrituras. No conocía la palabra, porque como era hija de pastor, el mal de los hijos de los pastores es que como son hijos del pastor creen que se las saben todas como hijos de pastor, ¿sí? Que saben de la palabra. Y no tiene nada que ver. Cada persona tiene que vivir su proceso de crecimiento y maduración como cualquier otro. Acá no hay coronitas para nadie en la iglesia, coronitas especiales. No existe tal cosa, ni los hijos, ni los nietos, ni nadie. Todos tenemos que pasar por el proceso de conversión, de nuevo nacimiento, de santificación, de crecimiento en conocimiento, de todos los procesos que un cristiano debe vivir. Amén. Esta chica, sintiendo esta inquietud, dice que oraba en su cuarto, encerrada, a solas con Dios, y le decía al Señor, Señor, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Qué me está sucediendo? Y el Espíritu Santo comenzó a trabajar en ella y a abrirle los ojos, entonces la llevó a la lectura de la Biblia. Ella comenzó a leer la palabra de Dios
y empezó a recibir conocimiento a través de ella. Y empezó a darse cuenta que las cosas que se estaban enseñando a partir de aquel día en la iglesia no eran así. Entonces se armó de una batería de textos bíblicos, una lista de textos bíblicos, y se fue a hablar con el apóstol, su papá. Ella con el apóstol tenía confianza, porque el apóstol era su papá. Entonces fue y con toda la confianza de papá e hija, comenzó una conversación con él y le dijo: papá, ¿por qué desde aquel día cambiaste esto y esto otro? ¿Por qué te tenemos que llamar apóstol? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Si la Biblia dice esto. Y le muestra todo lo que la palabra del Señor enseñaba. ¿Saben cuál fue la respuesta del apóstol? En vez de enseñarle a su hija palabra de Dios para responder con argumentación lógica, bíblica, cristocéntrica, le contestó con esta frase: hija, nosotros estamos haciendo esto porque esto es lo que funciona. Porque esto es lo que funciona. ¿Funciona para qué? Es la pregunta. ¿Para qué funciona? ¿Para que una iglesia se santifique y se prepare para el encuentro con Cristo? ¿O para que una iglesia viva de tontería en tontería, de manifestación en manifestación, de sentimiento en sentimiento y de engaño en engaño? ¿Para qué sirve eso? ¿O para que el negocio no se le caiga? ¿Para qué sirve eso? Pero eso es lo que funciona, le dijo. Esa fue la respuesta que obtuvo de su padre. Como esta joven no se quedó quieta, siguió con su inquietud y sentía la gran convicción de pecado que el Espíritu Santo, el Espíritu de justicia, traía sobre ella, ¿qué fue lo que sucedió? Siguió manifestando esto a su padre, siguió mostrándole los textos bíblicos, y su padre nunca jamás le pudo argumentar bíblicamente por qué las cosas eran como las estaban haciendo ahora. Un día fue tan problemática ella para la iglesia porque ella empezó a hablar, ya empezó a conversar con otros hermanos mayores de la iglesia y la cosa empezó a tomar cuerpo dentro de la congregación. Entonces no tuvieron la mejor idea el apóstol y la profeta, seguramente por alguna revelación del cielo que tuvieron en aquel momento, de excomulgar y expulsar de la congregación a su hija, a su propia hija. Nunca jamás, según ella, le dieron argumentos de todas las falsas cosas que se estaban enseñando, falsas doctrinas que se estaban introduciendo en la iglesia en este tiempo, por causa de que ahora estaban bajo la cobertura del apóstol fulano. Cobertura que no es bíblica, por supuesto. La Biblia dice en Isaías 30 que la única cobertura que los siervos de Dios y los hijos de Dios deben tener es la cobertura del Espíritu Santo, es decir, del Espíritu de justicia. Aquel que se aleja de la cubierta, dice, que se aleja de Dios buscando consejo de labios ajenos y no de los labios de Dios, está buscando la cubierta de un espíritu ajeno, es decir, la cobertura de un espíritu ajeno. Fíjense la cantidad de cosas que están pasando en nombre de Dios y de la justicia en este tiempo. Esta también es parte de la iglesia de los últimos tiempos. Por eso, vamos a ver que es tan oportuno y tan bien dirigido el mensaje de Apocalipsis a las distintas iglesias, a las 7, porque vamos a ver muchas de las congregaciones que conocemos, que se conocen hoy en día, identificadas. Inclusive nuestra iglesia la vamos a ver identificada. Inclusive nuestra vida personal e individual se va a identificar con una de estas iglesias de Apocalipsis. Entonces, hacer justicia es llevar a cabo acciones justas, es darle a cada uno lo que le corresponde y pertenece. Lo podríamos resumir rápidamente y sencillamente diciendo o preguntándonos: ¿le estás dando a Dios lo que le corresponde y pertenece? ¿Le estás dando a tu prójimo lo que le corresponde y pertenece? ¿Te estás dando a ti mismo lo que te corresponde y pertenece? ¿Le estás dando a la iglesia lo que le corresponde y le pertenece? ¿Le estás dando al gobierno lo que le corresponde y le pertenece? Nos podríamos preguntar así, sencillamente, y aplicar esa pregunta a cada uno de los ámbitos en que nos movemos. ¿Le estamos dando a nuestros hijos lo que le corresponde y le pertenece? ¿Le estamos dando a nuestros padres lo que le corresponde y le pertenece? ¿Al esposo, a la esposa? ¿Le estamos dando lo que le corresponde y le pertenece?
Cada uno de ellos, incluido nosotros, tenemos una dignidad que debe ser respetada. Que debe ser respetada. Cada uno de nosotros. Hay límites. En la libertad hay límites. Yo puedo tener la libertad de amar, pero no puedo pasarme del límite del amor pensando de que porque amo me apropio. No, la otra persona también tiene libertades. También tiene libertades y dignidades que deben ser respetadas. Amén. Veamos entonces ahora, en las iglesias, veo ya por cómo va avanzando la hora, que vamos a tener que partirlo en 2 días, este mensaje, en 2 domingos. Vamos a tratar de ver hoy las partes negativas, nada más. De los 7 mensajes que envía Jesús a las iglesias, hay 7 mensajes, de los cuales 5 mensajes son para llamarle la atención a sus iglesias, a las distintas iglesias estas que van a ir siendo mencionadas. Y hay solo 2 iglesias de las 7 que no reciben ningún tipo de llamado de atención, sino que al contrario, son reconocidas como iglesias fieles, que están en cierto riesgo, podríamos decir, pero que tienen cosas muy positivas a su favor. Creo que hoy vamos a ver solo las negativas y vamos a dejar para el próximo domingo las positivas y cómo termina el mensaje de la iglesia que Cristo viene a buscar. Número 1, vamos a empezar por la iglesia de Éfeso, que es la primera iglesia mencionada en Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 1 al 7. La iglesia de Éfeso es la iglesia que perdió su primer amor. Esto es, digamos, el título que le podemos colocar a la iglesia de Éfeso. Es la iglesia que perdió su primer amor. ¿Cuáles eran los puntos negativos de esta iglesia? Abandonó su primer amor, dice el versículo 4. No dejaron, escuche con atención, no dejaron la doctrina ni el servicio, pero sí dejaron la devoción afectiva y la relación con Cristo. O sea, se volvió una iglesia que cumplía reglamentos, sujeta a metodologías, sujeta a reglamentaciones internas, sujeta a dogmas de pronto de los que fueron autoridades de sus iglesias en aquel tiempo. Una iglesia que estaba sujeta al servicio y a la doctrina. No es que corrompieron la doctrina ni que dejaron de servir, lo seguían haciendo. Pero en lo íntimo, en lo personal, fue una iglesia que se enfrió. Fue una iglesia, o era una iglesia, en este caso la de Apocalipsis, una iglesia que había perdido su devoción afectiva con el Señor y su relación personal con Cristo. Una iglesia así, ¿la encontramos hoy en día? Personas que van a la iglesia, cumplen con las dogmas, mandamientos o reglamentos de su congregación, son respetuosos de todas las cosas y sirven en el área de servicio donde han sido puestos, pero en lo personal, en lo íntimo, no guardan una relación devocional y afectiva con el Señor. ¿Existen iglesias así? ¿Existen personas así hoy? Pues estas personas son las que se identifican con la iglesia de Éfeso. Ellos tenían una fe correcta, una doctrina correcta, pero un corazón frío en cuanto a la relación con Cristo. Es decir, que la obra continuaba. Y pareciera que cuando la obra continúa y hay actividad o a veces hasta activismo, pareciera que la iglesia está viva y que esa iglesia ama a Dios. Pero esta iglesia, aunque hacía todo eso, no tenía una pasión espiritual personal por Cristo. ¿Cuál era el riesgo que estaba corriendo esta iglesia? El riesgo está en el versículo 5, cuando el Señor les dice que podrían perder su testimonio y la presencia espiritual genuina del Espíritu Santo. Dejar a Cristo fuera, que lo vamos a ver más adelante en la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea ya había perdido a Cristo. Ya Cristo no era el centro ni el eje central de sus vidas, sino que a Cristo lo tenían fuera. Habían perdido la comunión con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál era el problema central de esta iglesia de Éfeso? Que ellos tenían una ortodoxia maravillosa, pero sin amor. Sin amor. Conocimiento,
podríamos hablar de una teología correcta, una teología sistemática correcta, todos los principios doctrinales ordenados, los valores y los principios cristianos bien puestos en su lugar, pero en una iglesia sin amor práctico. ¿Me explico? Este era el perfil negativo de la iglesia de Éfeso. Este era el perfil negativo. Esto era lo que esta iglesia y nosotros no deberíamos llegar ahí, no deberíamos hacer tal cosa para poder vivir haciendo acciones justas delante del Señor. Ahora, lo maravilloso es que a todas estas iglesias que les llama la atención, por distintos motivos, como lo vamos a ver en adelante, a todas estas iglesias el Señor les soluciona el problema de una pincelada. Y les dice a todas un solo mensaje, un patrón común para todas las iglesias. ¿Cuál es? Arrepiéntete. Eso es todo. Pero iglesias terribles. Hasta la iglesia que estaba muerta, ya había muerto. Hasta esa iglesia tenía posibilidades de vivir, de revivir en su vida espiritual y en su fe, si se arrepentían. El arrepentimiento es la solución a todas estas situaciones negativas que vivían estas 5 iglesias a las cuales Jesús les llama poderosamente la atención. Entonces tenemos una iglesia como Éfeso, la iglesia que perdió su primer amor era una iglesia con una ortodoxia buena, pero sin amor. Segundo, la iglesia de Esmirna. El segundo mensaje es para la iglesia de Esmirna. Esta es la iglesia perseguida. Esta es una iglesia que estaba ya siendo perseguida en aquel tiempo. El texto que la ubica a esta iglesia es Apocalipsis 2, del verso 8 al verso 11. ¿Cuáles eran los puntos negativos de esta iglesia? No se le hace reproches de puntos negativos. Esta es una de las iglesias. Esta es una de las iglesias que Jesús no le hace ningún tipo de reproche ni llamado de atención por nada. Por nada. Pero era una iglesia que estaba siendo perseguida. Entonces Jesús les hace una observación en el mensaje. ¿Cuál es la observación que Jesús les hace? ¿Acerca de qué? Acerca de el miedo o el temor al sufrimiento. Les habla de eso. Que Él sabe cuál es el sufrimiento que están teniendo. Jesús les dice, yo estoy con ustedes en esto. Yo sé lo que ustedes están sufriendo por causa de mi nombre, por causa de estar siendo perseguidos. ¿Y cuál era el peligro? ¿Y por qué viene la observación del Señor? Porque había un peligro. El peligro era que entraran en desánimo por causa de la persecución. Y el Señor les dice, no se desanimen, sigan adelante hasta el final del camino, porque la recompensa, el galardón, vendrá para ustedes completo. Completo. Al mismo tiempo que vemos una iglesia entonces que estaba funcionando organizacionalmente de manera perfecta como la iglesia de Éfeso, vemos otra iglesia que está siendo perseguida. Es lo mismo que pasa en este tiempo. Nosotros hoy tenemos iglesias que viven en países de libertad de culto, donde pueden funcionar con toda libertad, organizarse, tener una entidad, tener todo este tipo de cosas que hoy en el mundo moderno prácticamente y en el mundo occidental existe todo este tipo de libertad. Pero hay otra parte del mundo. Hay un mundo, el mundo oriental, la parte oriental del mundo está tomada prácticamente por pensamientos religiosos dogmáticos fundamentalistas que persigue al cristianismo hasta la muerte. Hoy en día hay mártires cristianos, hay una iglesia que está siendo perseguida, hay una iglesia que está siendo muerta por causa de la fe. Pocos días atrás ocurrió un genocidio en Nigeria de cristianos. China es otro de los países que persigue, la China comunista, persigue al cristianismo, prohíbe ciertas iglesias, solo deja funcionar ciertas iglesias que están bajo observación y que no van contra el gobierno en sus mensajes. Todo esto está aconteciendo en la actualidad. De manera soslayada muchas veces, obviamente, porque es escandaloso escuchar ese tipo de cosas. En el mismo tiempo que estaba ocurriendo el genocidio de Nigeria contra cristianos, contra miles de cristianos, estaba ocurriendo el genocidio de Gaza. Al mismo tiempo. ¿Y qué fue lo que más escuchamos en las noticias? Lo que se denominó como el genocidio de Gaza. Eso fue lo que más se escuchó. ¿Y de Nigeria? ¿Y los cristianos? No habló nadie. No habló nadie. Y estaban muriendo decenas de miles de cristianos. Y aún esto sigue ocurriendo. Entonces, esta iglesia
que existe en el presente, que está esperando a Cristo también en su regreso, es una iglesia que está siendo perseguida, que de pronto obviamente pueden naturalmente tener miedo a la persecución, a la violencia, a la muerte. ¿Cómo no van a tener miedo? ¿Cómo tú no vas a tener temor si de pronto vienen y te golpean la puerta con unos tremendos borcegos, una fuerza militar y te tira bajo la puerta y te apuntan con 10 fusiles sobre tu cabeza? Y te dicen, ¿tú eres cristiano? Y si tú dices que sí, te la explota en la cabeza. ¿Cómo no vas a tener miedo de que te hagan una cosa como esa? Obviamente que vas a tener, naturalmente puedes tener miedo. Pero los cristianos, los hijos de Dios, aquellos que están habitados por el Espíritu Santo, aún el Espíritu Santo les dará poder en medio de ese momento. Ustedes recuerdan cuando Jesús dijo en Hechos capítulo 8, le dijo a los que iban a esperar aproximadamente 120 personas que tendrían que esperar la llenura del Espíritu Santo en el aposento alto, Jesús les dijo en el verso 8, y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigo es una palabra que en su origen, en su etimología, significa también mártir. Así que el Espíritu Santo hasta ese poder nos da a los cristianos de poder morir, como murió Esteban, como murieron los mártires en el circo romano, como estos cristianos que hoy mueren. Yo he visto videos de cómo los queman vivos, los prenden fuego. Hermanos queridos, y yo veo la paz en esos rostros que se están encendiendo, llamas que los consumen. ¿Cómo puede ser que estén muriendo con esa paz y no salen corriendo desesperados por las llamas que los están consumiendo? ¿Quién les da ese poder de morir en ese estado de dignidad por el cual se convierten los impíos a Cristo cuando los ven morir de esa manera? Eso fue lo que ocurrió. Se dice que la sangre de los mártires del circo romano fue como semilla para el cristianismo. ¿Por qué se dice que eran como semillas? Las gotas de sangre que caían de su cuerpo eran como semillas que caían en la arena romana. ¿Por qué? Porque los impíos, aquellos paganos que veían de manera salvaje estos eventos que se realizaban y los aplaudían, eufóricos, luego de ver cómo morían por su Dios, ellos se daban cuenta que ellos jamás morirían por sus dioses de esa manera. No serían capaces de dar sus vidas por sus dioses como lo hacían los cristianos en la arena romana. Y por causa de esa muerte que ellos sufrían allí, esa persecución, muchos miles y cientos de miles se convirtieron a Cristo en aquel tiempo. Por eso el Imperio Romano fue conquistado por el cristianismo, no haciendo acciones violentas ni inquisitorias, sino con amor al Señor por sobre todas las cosas, dando la vida por Él. A esa iglesia perseguida que hoy existe, quizás alguno de ustedes está siendo perseguido en mayor o menor medida, de pronto por causa de su fe, el Señor le dice a esta iglesia, la de Esmirna, a la iglesia perseguida, que no tenga miedo en medio de la persecución, que no tema, porque Él está con la iglesia. Él está para fortalecer a la iglesia en tiempos de persecución. Él está aún en el momento en que tenemos que dar la vida por nuestra fe. Está con nosotros para fortalecernos. Así que no temas al sufrimiento, le dice a esta iglesia, cobra ánimo, vamos, levántate, toma ánimo, reanímate y no permitas que entre el miedo en tu corazón por causa de la persecución. A esta iglesia no le hace ningún reproche el Señor, solamente le hace esta observación para que de esta manera pudiesen terminar sus días en la fe cristiana de la manera que a Él le agrada. Amén. Parece una cosa terrible lo que está sucediendo, lo que sucedió en el circo romano. Hoy vemos en los libros de historias, en Historia Universal podemos ver, en videos, hoy en YouTube hay un montón de videos de historia, cómo mataban a los cristianos en el circo romano. Era una cosa salvaje, terrible. ¿Cómo es posible que esa iglesia haya dado la vida por Cristo? Y hoy en día, hermanos queridos, como cristianos no somos capaces de negarnos a nada prácticamente. Hoy estamos ante una generación de cristal. Conozco pastores con los cuales converso que me dicen que tienen miedo de predicar la verdad desde el púlpito. Porque la generación de cristal hoy está susceptible a todo, se ofende por todo. Si el pastor levanta la voz, si el pastor reprocha algo, si el pastor nos llama a arrepentimiento, si el pastor dice una verdad que me incomoda. No, voy a buscar una congregación donde yo sea aceptado como soy, y
y todas mis mañas sean honradas allí. ¿Eso es cristianismo? No, eso no es ni cristianismo, ni Biblia, ni iglesia, ni es la iglesia que va a ir a las bodas del Cordero. Así que nos guste o no nos guste, debemos ajustarnos a la palabra de Dios, debemos vivir en obediencia a Cristo y a su palabra si queremos ser realmente la iglesia que entra a las bodas del Cordero. Esa iglesia que será arrebatada, esa iglesia que será glorificada, esa iglesia que vivirá eternamente con el Señor. Seguramente que nuestra carne se va a molestar cuando nos llamen a vivir en santidad. Seguramente que nuestra carne se va a resistir cuando nosotros querramos vivir en obediencia a los principios del reino de Dios. Obviamente que eso va a ocurrir porque la ley del pecado vive todavía vigente en nuestros miembros, dice el apóstol Pablo en Romanos 7:15 al 23. Amén. Entonces, debemos entender cómo funciona esto, todo esto, para que seamos una iglesia con conocimiento, consciente de qué es lo que viene por delante. ¿Dónde estamos parados hoy en el plano profético? ¿Dónde estamos parados hoy? Estamos al borde del final de los tiempos, a punto de ser arrebatados, como dice Primera de Tesalonicenses 4:13, a punto de ser levantados con Cristo. Está a punto de suceder esta situación. ¿Qué señales vemos en nuestro alrededor? Que ya hoy todo el mundo se están moviendo. Fíjense lo que ocurrió hace pocos días atrás. Trump, el presidente de los Estados Unidos, acaba de conformar una nueva ONU. ¿Escucharon eso? Una nueva Organización de Naciones Unidas. ¡Una locura! ¿Y cómo le llamó este señor a esa nueva organización? La Comisión de Paz Mundial. ¿Les dice algo eso? ¿Para qué se está preparando el mundo? Para la paz mundial. Paz y seguridad. ¿No dice la Biblia que el mundo buscará eso en estos últimos tiempos? Paz y seguridad. Cuando esto sea anunciado, dice de hecho el profeta Daniel, cuando esto sea anunciado, Apocalipsis también lo menciona, es cuando comienza el fin de todas las cosas. Pues está ocurriendo frente a nuestros ojos. Frente a nuestros ojos. Se está trabajando para apagar las guerras de la tierra. ¿Saben ustedes cuántas guerras hay en la actualidad vigentes? 56 guerras vivas. 56 guerras que están en pleno apogeo. Pero pareciera que ni nos enteramos nosotros, ¿no? ¿Para qué usamos las redes sociales? Para andar troleando, creo que se llama, el tema de mirar reels, ver ahí tonterías que hace uno, que hace el otro. Mientras el mundo se está matando con bombazos, nosotros tonteando en las redes sociales, perdiendo el tiempo precioso de nuestra vida en lugar de hacer la voluntad de Dios en este tiempo, es decir, llevar acciones justas a cabo para ser esa iglesia que se ha preparado para ir al encuentro con Cristo. Amén. Sigo adelante. La iglesia número 3. El tercer mensaje de Apocalipsis es para la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo es la iglesia tolerante al error doctrinal. Tolerante al error doctrinal. Está escrito en Apocalipsis, capítulo 2, verso 12 al 17. ¿Cuáles eran los puntos débiles o negativos que Jesús les llama la atención a esta iglesia? Es la tolerancia doctrinal que está escrita en 14 y 15. Verso 14 y 15, allí ellos permitieron, dijo Jesús, las enseñanzas de Balaam y de los Nicolaitas. Las enseñanzas de Balaam y de los Nicolaitas fueron los que esta iglesia permitió que ingresaran en esta congregación de Pérgamo. Tengo contra ti, esto le dice el Señor, que has permitido que se contamine la sana doctrina, dejando entrar estas corrientes de pensamientos nicolaitas y de las enseñanzas o doctrinas de Balaam. Ellos, al hacer eso, se comprometieron con el pecado y se mezcló lo inmoral con lo santo, lo pagano con lo santo. Esto fue lo que empezó a ocurrir en la iglesia de Pérgamo. Y lo que no tenía esta iglesia era disciplina espiritual. Había una falta total de disciplina. Nadie imponía las reglas de disciplina para que la iglesia se mantuviera en sana doctrina. No confrontaron en ningún momento el error doctrinal
No lo confrontaron jamás, por eso Jesús les llama la atención. Ustedes permiten que esto ocurra, no confrontan la falsa doctrina, están dejando entrar herejías dentro de la iglesia y esto está contaminando y destruyendo a mi iglesia en Pérgamo. Este es el llamado de atención fuerte contra esta iglesia. Es decir, que el problema central que tenía esta iglesia era que externamente tenían una fidelidad a Cristo, se manifestaban externamente como cristianos, pero internamente hacían concesiones al pecado. ¿Se parece esa iglesia a algunas iglesias de hoy? Que por fuera son muy bonitas, que ostentan un cristianismo maravilloso, pero adentro hay concesiones al pecado. Claro que las hay. Claro que las hay. Yo conozco una aquí cerquita de mi casa. Cerquita de mi casa. Un hombre que, como les dije hoy, empezó bien, pero terminó en cualquier cosa. Hoy ya no se puede ni llamar iglesia eso. Eso ya tiene más pinta de secta que de iglesia de Cristo. Empezaron perfecto al principio, guardando los principios doctrinales de su denominación y demás. ¿Cuál fue la primera tentación? Según me llegó hace unos días la información, que hicieron un megatemplo, porque hicieron un templo que es un anfiteatro, maravilloso, el lugar precioso, con la última tecnología en sonido, etcétera, etcétera, y lo hicieron con dinero que obtuvieron de la política, dinero corrupto. Eso a mí no me extraña. ¿Por qué no me extraña? Porque soy pastor. ¿Y saben a quiénes visitan los políticos en tiempo de campaña? ¿A quiénes creen ustedes que visitan? Moi. Nosotros somos los que recibimos a los políticos en tiempos de campaña. ¿Qué vienen a decirnos ellos? Pastor, nosotros hemos sabido de su obra. Qué maravillosa obra que está llevando adelante. Necesitamos gente como usted que le haga tanto bien a la sociedad. Nosotros queremos apoyar a la gente como usted. Realmente queremos. ¿Qué necesita usted, pastor, para llevar a cabo esta obra, llevar esto adelante? ¿Qué necesita usted? Imagínate que vienen y te hablan de esa manera. Bueno, yo en realidad estoy necesitando un templo del doble del tamaño de lo que tenemos, un mejor sistema de sonido y una cantidad de cosas que necesitamos para funcionar mejor como iglesia y qué sé yo. Ok, ¿cuánto vale eso, pastor? Y $1.000.000, con eso nos alcanza. Ok, le vamos a bajar 1.500.000. 1.500.000 le vamos a bajar en un subsidio que usted ni siquiera va a tener que dar cuenta después de qué se trata eso. ¿De qué se trata ese subsidio? Ni va a tener que dar cuenta de eso, despreocúpese. Le vamos a bajar 1.500.000, es decir, usted va a hacer el expediente, va a presentar el proyecto y nos va a pedir 1.500.000. ¿Pero cuánto necesita usted? 1.000.000. Ok, esos 500 que restan van a quedar para gastos administrativos del subsidio que le vamos a conseguir. Eso me lo dijeron a mí, personalmente. A mí me lo dijo. Y me lo dijo el sobrino del ministro del Interior del señor Carlos Menem. El ministro del Interior tenía un sobrino que era diputado nacional y ese hombre vino de Buenos Aires a Neuquén a reunirse con mi jefe, que era en ese momento el dueño del canal de un canal cristiano de televisión, y yo, que era el gerente comercial del canal. Y ese hombre a nosotros nos ofreció $1.000.000 en esa época, cuando era el 1-1 en la Argentina. El dueño del canal pegaba unos saltos como de 2 metros, me acuerdo. Cuando se fue este hombre, saltaba, delante mío, saltaba, de la alegría que tenía. Y decía, y fíjense lo que decía, ¡por fin se hizo justicia! Eso era justicia para él. Que nosotros entráramos en un pacto corrupto con el gobierno de la época. ¡Por fin se hizo justicia! ¡Una para mi lado! Gritaba el hombre, el dueño del canal. Y yo lo miraba nada más. Y le dije, ¿pero tú no te diste cuenta qué fue lo que te ofrecieron? ¿No te diste cuenta que lo que te está ofreciendo es un acto de corrupción, un pacto corrupto? A ti te va a llegar $1.000.000, ciertamente, pero en el camino van a quedar ¿cuántos? Cientos de miles de dólares en gastos administrativos. Eso es coima, viejo, le digo, eso es coima. ¿Cómo no te das cuenta que estás coimeando? Ellos te vienen a ofrecer hacer un negocio con una coima de por medio. ¿Se entiende lo que es coima? Cohecho, comisión, ¿sí? Para que te puedan bajar ese dinero. Claro que te lo van a ofrecer, claro que lo vas a obtener, pero olvídate de que no tengas que dar cuenta, porque cuando venga otra línea política y quiera revisar estos dineros, te van a pedir cuenta.
¿Y cómo vas a dibujar cientos de miles de dólares que no te llegaron? ¿Cómo lo vas a dibujar? Y él insistía en que iba a avanzar con ese trámite. Y yo le dije en ese tiempo lo siguiente. Le dije, mira, tú siempre ¿saben cómo me quiso tentar él a mí? ¿Cómo me quiso tentar? Él me dijo, si nos llega el $1.000.000, el diezmo de ese $1.000.000 son $100.000. ¿Y quién crees tú que va a recibir esos $100.000 de diezmo? ¿Quién es el pastor aquí en el canal? Yo. Ok, ese diezmo va a ser para ti, me dijo él. Porque él veía que no me podía convencer. Entonces también quiso hacerme la misma jugada. Un tiempo en que nosotros estábamos padeciendo necesidades con mi esposa en la casa. Yo necesitaba con urgencia ese dinero. Y le dije, mira, si tú te metes en esto, yo voy a ser el que te va a denunciar y te va a meter en cana personalmente. Meter en cana es llevarlo preso. Yo te voy a denunciar y yo te voy a meter en cana personalmente. Porque tú, dueño de un canal cristiano, no te puedes meter en semejante acto de corrupción. Una semana más tarde me echaron de ese canal, obviamente. Me despidieron. Y ese hombre me odió hasta pocos días antes de morir. Me odiaba. El odio que sintió por mí, porque al final no lo hizo, no llevó a cabo el trámite porque él estaba bajo mi vigilancia, no lo hizo, entonces el odio lo terminó enfermando. Y él reconoció que se enfermó por odio. Pasaron años, no sé si unos 10 o más años, y un día estoy predicando en Neuquén, en nuestra iglesia en Neuquén, en nuestro templo que teníamos allí en Neuquén, estoy predicando en el púlpito y de pronto se abre la puerta y entra él con su esposa. Y este era un tipo muy loco, era de la mafia antes de ser cristiano, era un tipo que había andado metido en mafia. Y yo dije, este loco, ¿a qué viene? Yo sabía que él me odiaba. Entró con su esposa, se sentó en las primeras sillas de adelante, me miró, me hizo así señal de saludo. Yo le di la bienvenida, le dije, ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga, bienvenido a la casa del Señor, no sé, algo así le dije. Y de pronto él levanta la mano y me dice, ¿me podés dar la palabra? Sí, claro, le digo, ¿qué pasa? ¿Qué querés? ¿Querés pasar aquí adelante? Le dije, ven aquí adelante. Pasó adelante, tomó el micrófono y yo estaba allí, que no sabía qué iba a pasar, qué iba a decir este hombre. Ciego de un ojo, había quedado ciego por causa de la enfermedad que le había tomado. Y él contó todo lo que habíamos vivido. Y dijo, ustedes no saben con las fuerzas que yo odié a este hombre. ¿Cómo lo llegué a odiar a este hombre? Pero este hombre es un siervo de Dios que les predica la verdad a ustedes. Ustedes no saben el valor que tiene este hombre para ustedes. Porque a mí me libró de aquello. Y yo estoy a punto de morirme. Y voy a partir con el Señor. Porque este hombre me libró de cometer ese error. Y yo vengo hoy a pedirle públicamente que me perdone por haberle odiado como lo hice. Y me miró y me dijo, hermano, te pido perdón. Perdón por haberte odiado tanto, por haberte deseado tanta maldición, haber tirado contra ti. Te pido perdón. Obviamente, el espíritu de justicia, que es el espíritu de Cristo, que supera toda justicia humana, porque nosotros en nuestra justicia somos rencorosos muchas veces, en ese momento el amor de Dios me invadió y le dije, te puedes ir en paz, yo te perdono y esto se olvida. Esto queda en el pasado. Esa es la justicia humana, lamentablemente, que vemos en la tierra. Y es lo que la iglesia comete errores muchas veces. De pronto ustedes ven aparecer a un pastor con cierto carisma que está debajo de 2 chapas y a los 2 años tiene un megatemplo. En los países centroamericanos es donde más se da. Hermanos que viven allá en Colombia, Venezuela, República Dominicana, por todos esos sectores pueden ver cómo de pronto aparece uno con un tremendo templo. Uno que estuvo 15 años metido bajo 2 chapas. ¿Qué pasó ahí? ¿Saben cuántos pastores y ministerios están siendo solventados por el narcotráfico? ¿Cuántas iglesias se han convertido en lavadoras
dejaron de ser iglesias y pasaron a ser lavadoras de dinero. Las organizaciones eclesiásticas se especializan en lavar dinero, muchas de ellas. Eso estamos viviendo hoy en día, hermanos, dentro de la iglesia de Cristo. ¿Será que ese tipo de iglesias que llevan a cabo estos actos de injusticia y de corrupción, será la iglesia que participará de las bodas del Cordero? Obviamente que no. Obviamente que no. Y yo quiero que usted participe. Por eso debemos escuchar y prestar atención a lo que el Señor nos dice en su palabra. ¿Cuál era el problema con esta iglesia de Pérgamo? Su tolerancia con las falsas doctrinas, con los nicolaitas, la enseñanza de Balaam. La falta de disciplina, no había límites, se enseñaba cualquier cosa, se aceptaba lo que fuese. Mientras viniera en el nombre de Dios, pasaba cualquier cosa ahí adentro. Como les decía, el ejemplo de esta iglesia aquí cercana a mi casa. El hombre empezó bien, se corrompió la cosa, empezaron a ocurrir divorcios dentro de la congregación. Hoy en día tienen matrimonios divorciados que están casados con otro. El que se divorció se casó con otro, la que se divorció se casó con otro, ¿sí? Pero son hermanos de la misma iglesia, que eran matrimonio y se divorciaron para casarse con hermanos de la misma iglesia. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La tolerancia a ese tipo de cosas ha entrado en ciertas congregaciones. Y hoy en día, ese lugar está lleno de situaciones así. Matrimonios rotos que se casaron con uno de ahí adentro mismo. Y el pastor bendice actos de adulterio. Imagínense, ¿a qué nivel hemos llegado? Problema central de esta iglesia, como dijimos, una fidelidad externa. De labios honran a Dios, pero en la intimidad no tienen a Cristo como centro de sus vidas. Número 4, iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira es la iglesia permisiva, otra iglesia con problemas, a la que el Señor le llamó la atención en Apocalipsis 2, versos 18 al 29. ¿Cuáles eran sus puntos negativos? Que permitían falsas doctrinas y falsas profecías, dadas por una mujer llamada Jezabel, que se le reconocía el espíritu de Jezabel en ella, que enseñaba y seducía a los siervos de Dios de aquella congregación. Una mujer que se daba de maestra y enseñaba falsas doctrinas en la iglesia de Tiatira y que era aceptada en sus enseñanzas, que eran muy liberales y que tentaban a los siervos de Dios a vivir una vida inmoral y de impureza sexual. Imagínense ustedes qué tipo de iglesita tenemos aquí. Ahora, lo llamativo es que el Señor a estas iglesias las llama su iglesia. Esta es la iglesia de Cristo, con todos estos problemas. ¿Vieron aquellas personas que dicen, no, yo me voy a esta iglesia porque a mí no me gusta esto, no me gusta aquello, no me gusta esto otro, así que me voy a buscar una iglesia donde no pasen estas cosas? Buena suerte. ¿Qué te puedo decir? Te vas a ir a otra iglesia imperfecta, tan imperfecta como tú. Y si de hecho la encontraras a la iglesia perfecta, porque podría haber una iglesia fiel, porque en el Apocalipsis vamos a ver que el Señor menciona una de las 7 iglesias como la iglesia fiel. Esa sería la iglesia perfecta. Ok, cuando la encuentres, cuando tú con ese modo de pensar la encuentres y te integres a esa iglesia, dejará de ser perfecta porque entras tú a ese tipo de iglesia. ¿Me explico? O sea, con ese tipo de pensamiento no se busca a Cristo en obediencia, se está buscando un lugar de comodidad, donde me acaricien el pecado, donde me feliciten por mis logros carnales, más que mis logros espirituales. Entonces aquí esta iglesia, Tiatira, la iglesia permisiva, es la que permite todo tipo de impurezas dentro de la iglesia y las justifican. ¿Qué es lo peor de todo? Las justifican. Había una autoridad espiritual mal ejercida, esto es lo que le llama la atención al Señor, porque el liderazgo de la iglesia era corrupto y no imponía ningún tipo de corrección. Nada, cero. ¿Cuál era el problema central de esta iglesia? Era una iglesia de amor y servicio, pero sin santidad ni discernimiento. Fíjense qué cosa rara, ¿no? Se juntaban estas cosas dentro de las iglesias, estas 7 iglesias de Apocalipsis. En este caso vemos una iglesia que servía, una iglesia que había un remanente que amaba a Dios con todo su corazón, pero al mismo tiempo convivía dentro de esta misma iglesia una cierta cantidad de personas que no discernían su situación y que no estaban tomando el toro por las astas respecto de dejar de tolerar esta jezabélica, esta falsa profeta
metida dentro de esta iglesia. Número 5, la iglesia de Sardis. A esta iglesia Jesús la llama la iglesia con fama pero sin vida. Cuando dice, tienes fama de que vives, pero estás muerta. Una iglesia muerta. Este es el lado negativo que tenía esta congregación. Tienes nombre de que vives, dice el versículo 1. Estamos hablando ahora del capítulo 3 de Apocalipsis, del verso 1 al 6. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Otra de las cosas que tenía esta iglesia es que tenía obras incompletas delante de Dios. Tus obras no son perfectas delante de mí, dice el Señor. Y cuando dice perfectos, recuerden siempre que esa palabra perfecto en griego se escribe teleios y significa uno que no ha completado su propósito. Por eso es que la queja del Señor o el llamado de atención del Señor es que sus obras eran imperfectas o lo que es lo mismo decir, eran incompletas. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con una obra que es incompleta, que queda a mitad camino, que se hace por la mitad? Bueno, se hizo algo, por lo menos, podríamos decir, desde el punto de vista de responder por estas malas obras u obras hechas a la mitad, tratando de justificar de que por distintos motivos no pudimos terminarlas. Bien, dice Jesús, en sus propias palabras dijo, hablando con el Padre, Padre, he acabado la obra y te he glorificado. Estas fueron las palabras de Jesús. Padre, he acabado la obra y te he glorificado. Es decir, que ¿cuáles son las obras que glorifican a Dios? Aquellas obras que llegan a su culminación. No ser un mediocre que deja las cosas a mitad de camino, medio tirado, a medio hacer, allí las cosas descuidadas, sin disciplina y sin esfuerzo, sin perseverancia, llegando al final de la obra. Obras incompletas. Pueden empezar con buenas intenciones, pero por distintos motivos humanos, carnales y terrenales, quedan tiradas en el camino. Esto le estaba pasando a la iglesia de Sardis. Era una iglesia con negligencia espiritual. Esto es lo que el Señor les llama la atención y les dice, a ustedes les está faltando ser cuidadosos, ser vigilantes, ser diligentes en la obra que están haciendo. Problema central de esta iglesia, una apariencia espiritual sin vida espiritual, muy parecida a la que estábamos viendo anteriormente. Iglesias con apariencia. Parecen cristianos, pero en la intimidad no lo son. ¿Puede ser que haya alguno de nosotros aquí que se parezca a esta iglesia? Decimos que somos cristianos, parecemos cristianos, oramos como cristianos, damos gracias por los alimentos como cristianos, cantamos canciones cristianas, leemos la Biblia como los cristianos, pero en nuestros hechos se niega nuestra fe o se confirma nuestra fe. Esta es la iglesia que practica justicia, la que hace todo lo contrario a lo que estamos viendo. Problema central de esta iglesia, como dijimos, es la apariencia. Parecemos cristianos, pero en el fondo no lo somos. Nos estamos autoengañando y somos simples religiosos. Dios nos libre de ese engaño y de esa atadura. Número 6, Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la iglesia fiel. La iglesia fiel es esta iglesia, la de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versos 7 al 13. Allí se cuenta y Jesús le habla a esta iglesia. ¿Cuáles eran los puntos negativos de esta iglesia? Ninguno. No hay reproches. ¡Qué tremendo! No hay reproches para esta iglesia. Puras flores, felicitaciones, congratulaciones. Estaban viviendo en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la única observación que Jesús les hace a esta iglesia? Es que aunque era una iglesia pequeña y débil, humanamente hablando, ¿sí? Porque era una iglesia pequeña y débil, humanamente hablando, fue, a pesar de su pequeñez y de su debilidad, una iglesia fiel. Una iglesia fiel. El único llamado que le hace el Señor a esta iglesia es a perseverar y a no soltar lo que tenían. O sea, así como estás perfecto, estás bien. Por lo tanto, persevera en esta situación en la que has logrado llegar, a esta altura espiritual a la que has logrado llegar. Permanece así. No sueltes lo que tienes y permanece así. Sigue siendo fiel como has sido fiel hasta el día de hoy. Qué hermosa esta iglesia. Filadelfia es la única.
Es la única que no tiene ningún reproche, absolutamente ninguno. Y por último, la iglesia de Laodicea, es decir, la iglesia tibia. La iglesia tibia. Texto de Apocalipsis, donde se encuentra, capítulo 3, verso 14 al 22. ¿Cuál es el problema de esta iglesia? Según el verso 16, es la tibieza espiritual. Ni frío, ni caliente, sino tibios. El otro problema que tenía esta iglesia era un sentimiento de autosuficiencia que nacía de una autopercepción errada. ¿Por qué decimos de una autopercepción errada? Porque esta iglesia era rica, materialmente era rica. La ciudad de la Odisea estaba en un puerto muy rico, muy comercial, donde se movía mucho dinero, y esta iglesia era de abundante dinero, era una iglesia rica en ese sentido, y por estar viviendo en la zona de confort, rodeada de riquezas y de bienes, esta iglesia creía que no tenía necesidad de nada. Era autosuficiente, era rica, y el Señor le dice, tienes un problema, iglesia, tienes un problema de autopercepción, porque en realidad tú no eres rica, tú eres pobre, tú eres desnuda y desventurada. Imagínate, pobre, desnuda y desventurada. Eso es lo que realmente eres tú. Tú de rica no tienes nada. Eres pobre, desnuda y desventurada. Eso es lo que el Señor le dice a esta iglesia respecto de su autopercepción errada. Y lo peor de todo es que eres ciega. No puedes ver tu realidad. Estás enceguecida. Por eso el Señor cuando les termina de decir esto les dice, compra colirio de mí. Ponte colirio en los ojos, compra oro refinado de mí. O sea, cambia tu actitud. Y fíjense que esta iglesia tibia, que no reconocía su condición por causa de su ceguera, que tenía a Cristo, según el verso 20, lo tenía fuera, porque el texto del verso 20 dice, he aquí, dice el Señor, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y luego el Señor les dice, porque yo amo y castigo, yo castigo y reprendo a los que amo. Por lo tanto, estas son las cosas que me llama tanto la atención de la mirada del Señor respecto de estas iglesias pecaminosas, pecadoras, que eran tremendas. A todas Jesús les hace un llamado al arrepentimiento porque las ama. Porque las ama. Y les dice, si estás sintiendo mi reprimenda, si estás sintiendo mi castigo, es porque te amo. Porque te amo es que te reprendo. Porque te amo es que tengo que tratar contigo y castigarte para que tú te arrepientas de una buena vez y salgas de esa situación en la que has caído. Esto me llama poderosamente la atención. ¿Cuál era el problema central de la Odisea? Una religión cómoda, sin dependencia de Cristo. Ese era el problema central. Entonces, para cerrar, hoy el mensaje, luego el próximo domingo vamos a ver todas las partes positivas de estas iglesias, es decir, esas son puntualmente las acciones justas que debemos llevar a cabo para estar calificados dentro de la iglesia que irá a las bodas del Cordero. En síntesis, los aspectos negativos de estas iglesias, para los que toman nota, en Éfeso, la falta de amor. En Esmirna, no hay reproches. En Pérgamo, tolerancia al error doctrinal. En Tiatira, permisividad moral. En Sardis, apariencia de vida pero muerta. En Filadelfia, no hay reproches. Y en la Odisea, tibieza y orgullo. Repito, para los que toman nota. Éfeso, falta de amor. Esmirna, no hay reproches. Pérgamo, tolerancia al error doctrinal. Tiatira, permisividad moral. Sardis, apariencia de vida pero muerta. Filadelfia, no hay reproches. La Odisea, tibieza y orgullo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos hace a nosotros hoy en el presente? El Espíritu nos dice hoy a nosotros, el que tiene oído, oiga. Oiga para entender y comprender que esto es lo que no tenemos que llegar a hacer. No tenemos que tener falta de amor,
No tenemos que tener tolerancia al error doctrinal. Siempre la doctrina debe ser sana y santa, bíblica y cristocéntrica. No debemos tener permisividad moral, es decir, bueno, esto no pasa nada, si hoy el mundo de hoy permite todas estas cosas y nadie se escandaliza. No, no, no. Debemos guardar la santidad que el Señor nos dice en su palabra. No debemos tener apariencia de vida y estar muertos. Es decir, debemos vivir realmente. Realmente debe haber vida espiritual en nosotros, la Iglesia de Cristo. Filadelfia, ningún reproche. Y por último, tibieza y orgullo de la Odisea. No debemos caer en esa tibieza. Ni frío ni calientes, dijo Jesús, sois tibios y por causa de eso os vomitaré de mi boca. ¡Qué cosa más horrible! Entonces, próximo domingo vamos a ver las cosas positivas y qué es lo que a nosotros nos va a centrar en Cristo, nos va a plantar en su voluntad, en el centro de su voluntad, y vamos a poder hacer esas acciones justas para que seamos esa iglesia que entre a las bodas del Cordero. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Por último, déjenme decirles esto, que es lo más alentador de todo este mensaje, porque hemos leído cosas desalentadoras de la iglesia. Pero ¿qué es lo más alentador de este mensaje? Que todo esto tiene solución. Hasta la iglesia de Sardis, que estaba muerta. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta, le dijo Jesús. A esa iglesia también le dijo lo mismo que le dijo a las otras. Arrepiéntete. Esa es la solución. No hay otro camino. Arrepiéntete. Simplemente eso. Metanoia. En griego, que significa cambia tu manera de pensar respecto de Dios y respecto del pecado. Deja de justificar el pecado y acércate a Dios de todo corazón. El que se acerca a mí, dice el Señor, yo me acercaré a Él. Cada vez que tú sientas lejos a Dios, siempre digo esta frase que me parece un poco remanida, pero muy válida para todos los tiempos. Cada vez que ustedes sientan lejos a Dios, pregúntense, ¿quién se habrá alejado? ¿Dios o nosotros? ¿Quién crees tú que se aleja cuando sientes lejos a Dios? Claro que sí, tú te alejaste. Yo me alejo de Dios, porque el Señor promete que si yo me acerco a Él, Él se acerca a mí. Él es el que menos quiere estar alejado de nosotros. En el mismo texto de Apocalipsis 3, verso 20, Jesús le dice a la iglesia, yo estoy a la puerta, estoy llamando, yo quiero estar dentro. No quiero estar fuera, no quiero tener mi comunión rota contigo, no, yo quiero tener íntima comunión contigo. Quiero estar a tu mesa sentado, quiero cenar contigo, quiero compartir contigo. Quiero estar dentro, no fuera. ¿Me explico? Entonces, muchas veces, caemos en estas situaciones de estas iglesias que nos representan a algunos de nosotros probablemente, caemos en estos errores. ¿Tiene solución? Amén. Amén, tiene solución. Arrepentimiento. Eso es todo lo que el Señor te pide. Y aquel que se arrepiente no es uno que tiene remordimiento por lo que hace, sino uno que cambia su manera de pensar respecto del pecado y cambia su conducta a partir de ahí. Deja de hacer eso de lo cual se arrepintió. Pero primero tiene que ocurrir aquí el cambio, en nuestro corazón espiritual. Entender la voluntad de Dios. El que tiene oídos para oír debe comprender lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amada iglesia, dije que este mensaje es oportuno para este tiempo. ¿Por qué? Porque creo que estamos a las puertas de este evento. Estamos a segundos de la eternidad de encontrarnos con Cristo. Creo que esta generación es la que va a encontrarse con el Señor. Realmente lo creo de corazón. Obviamente no voy a poner ni día ni hora, porque eso no nos está permitido hacer. Pero sí podemos discernir las señales de los tiempos. Y las señales de los tiempos nos están indicando que estamos llegando al final. Por lo tanto, es mi obligación decirte a ti cuál es la iglesia que va a ir al encuentro de Cristo. ¿Cuál es la iglesia que a Cristo le agrada y que va a entrar en las bodas del Cordero? Tengo la urgente necesidad de enseñar sobre eso, por eso es que lo estoy compartiendo. Espero que tú hayas podido oír lo que el Espíritu dice a la iglesia y hayas podido recibir esta palabra y puedas pensar todo esto que hemos compartido hoy sobre estas cosas negativas que tenían estas iglesias. De hecho, tú puedes leer, son solamente 2 capítulos de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, léelo, reléelo,
analízalo. Verás allí todo lo malo que hubo en estas iglesias y todo lo bueno que hubo también en ellas, para que nosotros podamos llevar a cabo las acciones justas de los santos, como decía Apocalipsis 19:6, la iglesia que se ha preparado. Amén. Ya estamos avisados, ya estamos avisados, ya sabemos y conocemos el camino, sabemos las acciones y la actitud que tenemos que tener ante la vida por el llamado que Dios nos ha hecho hoy. El arrepentimiento, esa es la puerta para entrar a las bodas del Cordero. Amén. Damos gracias al Señor. Padre bueno, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te damos tantas gracias, Padre, porque tú nos estás preparando como iglesia. Sabemos que eres tú, Señor, que nos está advirtiendo, nos está llamando, nos está posicionando en este tiempo para ser esa iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, que irá a tu encuentro, Señor, a las bodas del Cordero. Señor, todos queremos participar, todos queremos ser parte de eso, nadie quiere quedar fuera, Señor. Cada hijo de Dios anhela tu venida, anhelamos, Señor, tu venida. Por eso nosotros decimos, como dice allí también en Apocalipsis 20, ven, Señor Jesús, ven pronto por nuestras vidas, ven pronto por nosotros, Señor, para que realmente se termine este tiempo de pecado, de corrupción y de maldad, de injusticia en la tierra, Señor, y comience el reino de Dios justo, Señor, sobre esta tierra como tú nos has prometido, luego de este evento glorioso del arrebatamiento. Señor, muchas gracias te damos por tu amor y tu misericordia, porque nos amas, nos castigas y nos reprendes. Gracias, Padre, por el castigo y por la reprensión, porque sabemos que eso traerá corrección. Gracias, papá. A ti damos la gloria por todo, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.